Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a presentar la tercera herramienta de la que ya hemos estado hablando aquí en la automaestría. Gracias por venir, gracias por escucharme. Vamos a comenzar. En el video anterior que hablamos del autoconocimiento y de lo que aprendimos que realmente somos, te compartí el autoconocimiento de tu origen, es decir, vimos esas tres partes abstractas de las que estamos hechos, que regularmente somos inconscientes de cómo nos operan. Vimos entonces que venimos de una conciencia que se ha desdoblado en algo que llamamos alma, ese primer desdoblamiento, el segundo desdoblamiento que es la materia y que somos nosotros, es decir, que esta alma se proyecta hacia la biología. Esta alma, mucha gente pregunta en dónde se aloja esta luz, esta energía, esta alma, que muchos inclusive llaman espíritu. En nuestro cerebro este alma empieza a tener sus circuitos neuronales, es decir, son carreteras eléctricas y que llamamos energía. Es decir, toda la materia está hecha de energía y funcionamos con energía. En esta herramienta pasada vamos a poder observar cómo ha sido creado con esta ley universal. Es una ley universal de tres, es decir, tenemos estas tres partes abstractas y tenemos tres partes dentro del cerebro que vamos a ver en esta tercera herramienta concretas. Lo que es ya ese primer desdoblamiento ya se volvió a desdoblar en nosotros, materia, que somos los desdoblados, experimentándonos en esta línea del tiempo, como se los mostraba en el video anterior. Esto para entender qué realmente somos, de dónde venimos, cuál es nuestro verdadero origen. Es decir, hemos sido creados de una gran ley universal que todo lo crea, que se le conoce como la ley de tres. Hablábamos de que tenemos nuestros antiguos, nuestros orígenes, y que cuidaban celosamente estos conocimientos de estas leyes, de cómo se crea la materia, de cómo trabaja el universo. Nosotros somos un mini universo. Esta ley de tres universal trabaja para la creación de la materia desde la nada misma, que es la conciencia superior o la esencia, como le llamamos, y que pues muchos llaman Dios. Son simplemente diferentes nombres que hemos ido adquiriendo en el conocimiento o guía psicoemocional parlante de estas generaciones pasadas que guardaban estos conocimientos con tanto cuidado. Esta conciencia nada y su primer desdoblamiento, el alma, se instala justamente en el cerebro. Esta es la primera parte que vamos a ver en esta caja de herramientas. Cómo esta nada misma, que es la conciencia, a través de esta energía que son paquetes de información que nosotros captamos y capturamos desde nuestro ambiente y que le llamamos psiquis con el ambiente, que también se divide en tres. Esta psiquis con el ambiente que se divide en tres es la psiquis que tenemos, o ese mecanismo, es un sistema que funciona para captar con los 5 sentidos y esos paquetes de información que vienen del ambiente. Esa es la psiquis con el ambiente. Pero también tenemos una psiquis con nosotros mismos, es decir, cuál es ese pensar, sentir y parlante dentro de nuestro cerebro. Vamos hacia una psiquis, a conocernos en ese autoconocimiento, a conocer cómo funciona esa psiquis para relacionarnos con los demás. Esas tres partes que están instaladas en nuestro cerebro se alojan ahí en tres subdivisiones o como un complejo de estructuras, como si fuera una casa y sus departamentos. Y vamos a ver tres, porque esta ley de tres es la ley de la creación, es como nos hemos creado. Estas tres partes subjetivas y que Einstein le llamaba que somos más relativos que objetivos, más volátiles, más digitales, más de cono que de cimiento. Casi siempre estamos entre ser y no ser, entre el 0 y el 1, casi siempre estamos en
cero, en el pensante. Entonces ahora ya que conocemos, ya te presenté estas herramientas, te las he compartido, de cómo es que nosotros se nos va formateando esta estructura psíquica para tener una cierta psicología, y cuando pensamos y sentimos desde esa psicología afrontar, o llamaba apechugar, el desafío. Es decir, ese desafío que cuando vamos experimentándonos, cuando llega la experiencia, el desafío, los problemas, ¿cómo está esa estructura psíquica, psicológica? De ahí va a depender mucho si eres resiliente, si no, cómo vas a interpretar lo que te pasa. Desde esas tres partes. En el cerebro, estas tres partes se dividen con lo que es la corteza, por donde entra esta conciencia, ya conciencia de mí, ya no la conciencia esencia superior, sino la conciencia del cimiento, no del cono, en este autoconocimiento. Esa conciencia, como seres evolucionados, pensantes, razonantes, está en la parte frontal de nuestro cerebro, de esta caja, de este contenedor de hormonas que somos. Y para ser conscientes de lo que realmente somos, es que ha evolucionado esta primera parte del cerebro, que es la neocórtex, la corteza frontal de tu cerebro. Hay otras dos estructuras que cooperan y que están en coordinación con estas tres. La primera, el neocórtex, como ya lo mencioné. La segunda es esa parte límbica. En neurociencia se le llama los estados de afecto, los estados emocionales, y de ahí se van a subdividir y se van a derivar los estados mentales de cómo te sientes, los estados de humor, sí. Todo este tipo de cosas que, recuerden, la base son la caja de las hormonas. Es decir, nuestro cerebro se puede decir que es una bolsa llena de hormonas para que nuestra fisiología o funcionalidad de la biología del cerebro funcione como debe de funcionar. Hay una gran red de neuronas y que están interconectadas con otros 3 subdepartamentos, estructuras complejas en esta biología cuerpo, que es el cerebro interconectado con el corazón, interconectado con las tripas o intestinos, y que los 3 generan hormonas y están en constante comunicación para este sentir que gestiona el cerebro. Es decir, a través de tu 10º par de nervios craneales, que es el nervio vago, es como se comunican entre sí. Así que esta parte límbica, que es la que maneja las emociones y que es muy interesante, que es la que vamos a empezar a abrir aquí una vez que ya sabemos lo abstracto, lo relativo y cómo lo procesa el cerebro, vamos a pasar a esta tercera herramienta, que es cómo funciona el cuerpo. Para eso he creado una metodología. Estas herramientas las he funcionalizado porque las necesitaba, te las estoy compartiendo, para entenderme yo misma primero en mi automaestría, que he llevado por más de 8 o 9 años. Esta metodología, estas herramientas funcionales dentro de esta caja cerebro, van acompañadas primero con herramientas para limpiar la mente, pero también para limpiar el cuerpo. Es clarificar, limpiar, y lo he encontrado con esto que llamamos la psiconeuroinmunología. Para eso estudié esta rama de las neurociencias y la sigo estudiando por mucho tiempo, para poder tener una herramienta que realmente me funcione para regenerar mis órganos y para reacomodar mi cuerpo, que probablemente haya enfermado, psicosomática. Por eso yo creé esta herramienta de cómo regular mis emociones, cómo voy a equilibrar toda esa emocionalidad que me da un comportamiento reactivo desde esta segunda estructura, que son las estructuras límbicas y el área de los estados de afectos, le llama la neurociencia. En español se traduciría como
el afecto que se tiene a los demás, el afecto que te tienes a ti mismo, la emocionalidad, la parte cuando te enamoras, cuando tienes un hijo. Todo esto tiene que ver con las glándulas hormonales y que segregan, como te decía, desde lo que es el estómago, lo que es el corazón, todo lo que es la serotonina, la dopamina, en estas pequeñas bolsitas de hormonas de las cuales vamos a seguir hablando ampliamente. Hay una tercera estructura que nos hace seres dinámicos, que nos tenemos que estar moviendo, todo está en movimiento, la materia y la energía siempre están en constante cambio. Por ejemplo, un bebé cuando nace o cuando nacemos empezamos a mover los pies, las manos, a balbucear, querer hablar. Todas estas estructuras de pensar, sentir y hablar se alojan en esta caja que es el cerebro. Y tenemos también una nueva herramienta que hablaremos en el siguiente video acerca de cómo vamos a sincronizar, cómo vamos a neuromodularnos en ese pensar, sentir, hablar, que también gestiona el cerebro desde ese otro departamento o subdivisión que es el área de Broca y Wernicke. Desde estas tres estructuras y todas estas glándulas endócrinas o hormonales, vamos a refuncionalizar el cuerpo. Es decir, en la herramienta pasada te presenté lo que es el autoconocimiento, cómo nos vamos a ir conociendo, pero de la manera muy abstracta, conciencia, alma, mente, pensar, cómo funciona, cómo lo procesa el cerebro. Todo eso lo debemos conocer. Yo sé que esto es complejo y para muchos podría ser complicado, pero es importante que nos conozcamos. Estamos empezando a despertar para saber qué realmente somos, porque nos habíamos ido por la tangente, muchos. Esto conlleva a que muchos de nosotros estamos atorados, queremos salir adelante, estamos deprimidos, tal vez enfermos, queremos tener éxito, queremos estudiar, queremos hacer cosas, tenemos muchos pendientes, pero no sabemos cómo salir del hoyo, no sabemos cómo despegar. Es decir, psicoemocionalmente estamos como clavados, estamos crucificados ahí. Por mucho tiempo hemos estado ahí, no sabemos cómo salir. Yo, la primera en darme cuenta de esto, en mi propia persona, en mi propia mente-cuerpo, no tenía una herramienta, porque muchas veces vamos a muchas terapias, vamos a muchos aquí y allá, religión, espiritualidad, de todo tipo, pero seguimos atorados. Esa es la razón por la cual yo he creado esta caja de herramientas que me sirviera a despegar de ahí, a descrucificarme mentalmente. No sabía cómo bajarme de ahí. Y resbalaba, intentaba y no podía. Por eso que te comparto esta caja de herramientas. Esta tercera herramienta es justamente la psiconeuroendocrinoinmunología para arreglar el cuerpo, para limpiarlo, para regenerar los órganos y para reacomodarlo. Es decir, que refuncione. Es un rethinking para refuncionalizar esta mente-cuerpo. Esa es la tercera maestría que te estoy presentando. Entonces, resumiendo a todo esto, ya te he presentado lo que es el cerebro, lo que es la caja, que funcionamos a través de la sinapsis, que segregan neurotransmisores, que están en comunicación desde el estómago, el corazón y el cerebro, a través de del sistema nervioso central, de estos pares de nervios craneales, que tenemos 12 pares, y que el principal para mí, el que vamos a ver mucho más, es el sistema del nervio vago hacia el periférico, que es el estómago, y cómo es que funciona ahí desde la manera en que piensas, que sientes, que comes y que impacta al sistema nervioso central, que es el cerebro. Es decir, ya hemos entendido que tenemos un sistema 0 que no se ve, que nadie nos enseña, y que tenemos un sistema 1
que es el sistema nervioso central, el cerebro. Luego vamos a pasar a ver el siguiente sistema, como sistema que somos, que es el sistema inmunológico, y cómo es que impactan estas tres áreas del cerebro en el estar bien, en el well-being, en el estar contentos. Todo tiene que ver con las hormonas y los neurotransmisores que segregan estas estructuras, desde lo que es la glándula pineal, la hipófisis, y que está relacionada con glándulas como las adrenales, que están en la periferia. Entonces, todo esto está coordinado y debería de estar funcionando bastante bien. Es decir, deberíamos de tener ese buen estado de ánimo, esa alegría, ese pensar, sentir fluido. Los neurocientíficos le llamamos la cognición. Tu pensar es esa cognición flexible. O es una mente enredada, o es una pensar, sentir y hablar coherente. Esa es una flexibilidad cognitiva. A lo largo de mi automaestría yo me di cuenta que eso yo lo traía muy enredado, y que muchos de mis personas con las que yo convivía, mis allegados, mis seres queridos, mis amigos, sufrimos de lo mismo. Por eso es que hay tantas malas relaciones. Entonces, porque desde ahí nos relacionamos. Desde cómo es tu psiquis contigo misma, cómo capturas e interpretas del ambiente hacia ti, y luego lo andas rumiando. Si eres reactivo, estás de buen humor, eres contento, ¿cómo eres? Esa es la práctica. Estos son los libros de trabajo que llevaremos en esta automaestría día a día. Es una autoobservación. Otra de las herramientas es una metodología dentro de lo que es un life work, etapa por etapa. Esta tercera herramienta es específicamente para entender qué tiene que ver la psiquis, la psicología, las emociones con la enfermedad, con tu cuerpo, que se ha desregulado. Es decir, esa emocionalidad de la que vamos a seguir hablando largo y tendido, muchos más videos, para entender esta cuarta herramienta que nos va a llevar a la neuromodulación. Necesitamos modular, necesitamos coordinar, necesitamos hacerlo coherente desde tu perspectiva de cómo te ves, cómo te percibes, cómo interpretas lo que te pasa y cuál es el comportamiento. Es decir, la acción. Todo lo abstracto te lleva a la acción. ¿Cómo fue tu fundación, tu estructura psíquica, psicológica? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo actúas? Tu comportamiento. Esas tres estructuras del cerebro son las que gestionan y administran estas tres partes tan importantes para tener salud, buenas relaciones y reconciliarte con don dinero. De estas tres dependen, y las tenemos regularmente enredadas. Como ya lo decía, vamos a desenredarlas, revisarlas, abrirlas, dilucidarlas muy poco a poco en un libro de trabajo diario, cuando pasemos a la práctica. Por ahora estamos tratando de entender, despertando, saber qué somos, con esto que sería la parte teórica, pero pasaremos a la parte práctica cuando te presente todas estas herramientas y puedas empezar a entenderte de cómo es que funcionas, cómo estás, dónde estás y dónde no estás, qué es creencia y qué es realidad. Hasta aquí vamos a dejar este video. En resumidas cuentas, lo que hemos dicho es que tenemos tres partes importantes en esta ley de tres universal de la creación. Estas tres partes que nos hemos creado nosotros mismos, vamos a ver por qué, vamos a seguirlo desarrollando, y que nosotros mismos nos hemos desregulado y que tenemos que refuncionalizarnos otra vez. Hemos dicho que esta caja de herramientas la vamos llenando con herramientas y metodologías en un gran sistema que he llamado Life Work, un sistema
que arregle tu sistema como sistema que eres, con 3 partes abstractas, 3 partes concretas, que en total son 6, y vamos hacia la ley universal de 7, para saber realmente qué significa una octava dentro de tu mente-cerebro. Gracias por escucharme hasta aquí. Nos vemos a la próxima.